Gracias, muchas gracias, Carlos. Sobre todo con ese outfit que parece salido de la pasarela Por favor, Chanel. regalado hoy. Gracias por el pase. Vamos a iniciar entonces cara a cara. Bueno, con la noticia, yo creo, del día, la noticia que se va agravando. Más adelante vamos a elaborar sobre el tema, pero bueno, el Poder Judicial le ha ordenado a raíz de un amparo al Congreso que suspenda la elección del Tribunal Constitucional, de los miembros del Tribunal Constitucional por vicios en el proceso. Ahora, el señor Valdés, a quien vamos a tener más adelante, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, ha dicho que no van a acatar, y la Junta de Portavoces ha decidido no acatar esto. La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ha salido a responderle a Valdés, considerando desafortunadas sus declaraciones, porque Valdés, por supuesto, infirió que la señora Barrios tenía que ver con esta decisión, y la OMA le ha abierto investigación a la magistrada que ha decidido esta suspensión. Vamos a ver qué pasa, pero entendemos que en un principio las decisiones del Poder Judicial se acatan o no. Es la primera pregunta que le vamos a hacer a Jorge Nieto, presidente del Partido del Buen Gobierno, exministro de Defensa y de Cultura, con quien por supuesto vamos a hablar de la coyuntura política, de los rumores sobre el gabinete, pero primero darle la bienvenida. Un gusto verlo, Jorge, ¿cómo está? Gracias, y verlo de manera presencial mejor aún. Y lo primero es preguntarle sobre este impasse que nos recuerda que estamos viviendo una época de inestabilidad que no parece culminar. Su opinión al respecto de esta decisión. Por supuesto, la elección del Tribunal Constitucional es muy importante, es atribución del Congreso, pero el Poder Judicial está pensando pues, de manera distinta en este caso. Varios detalles que sería bueno tomar en cuenta. La primera es que la elección del TC, del Tribunal Constitucional, es muy importante, pero todos somos conscientes de que es muy importante, y eso es nuevo. Esta no era una conciencia ambiente, digámoslo, entre la política y los políticos peruanos. Y eso me parece que es un buen síntoma, porque quiere decir que nos tomamos en serio a las instituciones y a la ley. Ahora, ¿tiene el Poder Judicial, tiene la jueza que ha hecho esta decisión la capacidad de tomarla? La Constitución dice que es para controlar todo acto indebido de autoridades del Estado. ¿Es el Congreso una autoridad del Estado? Lo es. Por tanto, creo yo que la jueza tiene todas las capacidades para hacerlo. En su resolución hay 4 o 5 argumentos, pero hay uno en particular que tiene que ver con la publicitación, la motivación, dicen los abogados, de lo que deriva de las entrevistas a los postulantes al Tribunal Constitucional. Esa parte es absolutamente exacta. Allí la Comisión no ha cumplido con su reglamento. Y por tanto, yo creo que lo que debería hacer el Congreso, ellos sabrán lo que hacen, pero lo que debería hacer el Congreso, en vez de estas bravatas un poquito machistas contra la ley y contra una decisión judicial, deberían inmediatamente, mañana a primera hora, apelar, hacer lo necesario para fundamentar, reponer la parte del proceso, que es la única en la cual la jueza tiene razón, y resolver finalmente de acuerdo a derecho. Porque de lo contrario, si toman una decisión como la han enunciado, van a viciar el proceso, lo único que van a lograr es viciar el proceso y por tanto viciar sus decisiones y a la larga faltarle respeto a los postulantes. Por supuesto, por supuesto. Bueno, esperemos que esto vaya de alguna manera tranquilizándose, porque, Jorge, la situación política del país no está tranquila. No está tranquila, ya sabemos qué es lo que pasa con Fuerza Popular, acusaciones que van y vienen. Hoy el presidente Sagasti le recordó a Keiko Fujimori que él no es el árbitro, porque ella, precisamente hablando del VAR, ¿no? Que él no es árbitro en esta circunstancia, y el árbitro en realidad es el organismo electoral. ¿Esta página ya debería voltearse, o, hablando de fallas de origen, cree usted que esto también le podría traer problemas de gobernabilidad adicionales a un eventual gobierno del señor Castillo? Problemas adicionales de gobernabilidad ya los tiene. Por una razón muy sencilla, porque la prédica del fraude, con razón o sin ella, pero la prédica del fraude ha generado un sector de la población que está íntimamente convencida de que en efecto ha habido fraude. No importa lo que digan las autoridades encargadas del asunto, el Jurado Nacional de Elecciones, que es, no hay que olvidarlo, es última e inapelable instancia en materia electoral. Pese a ello, hay un sector de la población que está convencida de que ha habido fraude, y por tanto esto va a ser parte de los problemas de gobernabilidad que enfrenta el nuevo gobierno. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones ha ido desbrozando el asunto y finalmente encauzando el problema para resolverlo. Cierto que la situación está muy tensa, Enrique, pero veamos cuáles son las buenas razones que están también a la situación.
Una Fuerza Armada que, pese a llamados equivocados de algunos exmandos, están claramente convencidos de cuál es su rol constitucional. Esta es una muy buena noticia desde la larga historia política del Perú. Un fin de semana, 2 fines de semana, 3 fines de semana, en los cuales 2 primero y 3 después, miles de manifestantes han estado a 4 o 5 cuadras entre sí en el centro de Lima, y sin embargo no hemos tenido ni una sola confrontación, ni una sola muerte que lamentar resultado de esa confrontación. Esto es una buena noticia. Una CONFIEP, un organismo empresarial que ha mantenido, si usted lo sigue durante todo el proceso electoral, una distancia y una pulcritud en su acercamiento al proceso electoral que dista mucho de lo que fue la actitud de ese mismo organismo. De hecho, ha sido criticada por algunos past presidents, ¿no? O sea, porque no ha tenido la beligerancia partidista que tuvo la anterior. Esa también es una buena noticia. Y finalmente los organismos electorales están encauzando el proceso con los reclamos, con las iniciativas jurídicas a las que por otra parte tienen derecho, políticamente les costará, pero están finalmente encauzando el proceso. Yo creo que hay razones también para ser razonablemente optimistas. Y si a eso le suma usted las buenas noticias en materia económica, como el precio del cobre, como el movimiento económico y la recaudación fiscal de los últimos 2 meses, o sea, hay elementos que nos permiten mirar el futuro con más expectativa, pese a que sin duda está el camino empedrado, no de buenas intenciones, sino yo diría de muy malas intenciones. El camino empedrado, efectivamente. No voy a pedirle respuestas sobre especulaciones, pero a mí hay fuentes, ¿no? Lo puse en caretas, disclosure, ¿no? Como dicen, disclaimer, que observan en Jorge Nieto una posibilidad de integrar el gabinete, el primer gabinete del señor Castillo. Hay otras posibilidades también interesantes, como el señor Manuel Rodríguez Cuadros, que ha salido incluso a detallar las conversaciones que ha tenido con Castillo. Ya sabemos el papel centrador, por decirlo de alguna manera, que ha tenido Pedro Franque, y se verá. Pero cuando hablamos de estas posibilidades de gobernabilidad, el primer punto que parece alterar de alguna manera la situación es la repetida propuesta de asamblea constituyente, que no se entiende todavía muy bien. Anoche tuvimos una interesante conversación con Betsy Chávez, congresista electa, donde ella reiteraba que esto, bueno, se va a hacer en los confines del Congreso, donde ellos en realidad lo que quieren es de alguna manera lanzar una discusión al respecto. Pero genera inquietud el tema de la Asamblea Constituyente, sobre todo por el lado probablemente del capítulo económico. ¿Cómo abordar ese tema, que parece ser es una prioridad y sigue siendo una prioridad para el señor Castillo? Hacías alusión a la noticia que publicaste en Caretas, y yo recordé unos pasajes de la novela El obsceno pájaro de la noche, de Donoso, el chileno, en donde cada vez que alguien quería poner en circulación algo decía, dicen que... Pero evidentemente no, digamos, no he tenido más que señales, pero no, ninguna conversación y por tanto tampoco ninguna condición, quiero decirlo con toda claridad. Ahora, el tema de la constituyente yo creo que es un asunto que finalmente genera más dificultades políticas que réditos, ¿no? Entiendo que han hecho una promesa, entiendo que es un elemento que cohesiona a toda la izquierda alrededor del señor Castillo, pero me parece que si pensaran adecuadamente la cosa tendrían que ver la manera de colocarla o no colocarla o colocarla de tal manera que finalmente sea una decisión que no sea de las primeras, porque yo creo que el próximo gobierno tiene 2 cosas muy urgentes: la pandemia, dominarla, terminar de dominarla, y en segundo lugar, generar la reactivación económica que genere el empleo que hoy día el país necesita. Hay condiciones para que eso ocurra, para que se dé adecuadamente, pero eso supone, claro, una política que es una ironía pues de la historia, porque habiendo la sociedad peruana en su mayoría elegido a 2 extremos, la situación tiende a que cualquiera de los dos tiene que ir hacia el centro. No digo hacer un gobierno de centro, que es el que a mí me gustaría, pero sí ir hacia el centro, porque es la manera en la cual pueden consolidar. Pero ahí, Jorge, hay un tema que es interesante, que es precisamente el de la interpretación de la elección, ¿no? Efectivamente hay un movimiento fuerte de izquierda, legítimo al fin y al cabo, digamos políticamente hablando, sobre cuáles son las prioridades. Entonces hablábamos del combate contra la pandemia. Ok, eso más o menos está caminando, el tema de la vacunación. Esperemos que
se mantenga y se mejore, en todo caso, el tema como está. Pero el tema económico es harina de otro costal. Las señales, usted ha sido de izquierda, en fin, se forjó en canteras de izquierda y ha tenido también una, no sé cómo llamarlo, porque es tan peligroso los términos evolución, transformación, centramiento, qué sé yo. Ha vivido usted un buen tiempo en México, ha podido experimentar también lo que son esos cambios de alguna manera. Entonces, la recuperación económica con señales que te remachan un gobierno de izquierda no parece ser tan fácil, sobre todo tomando en cuenta que la mitad del país ha votado por otra opción totalmente distinta. ¿Cómo integras ahí, viendo desde fuera el tema? ¿Cómo se integra, cómo se interpreta el mandato electoral en un gabinete? Es que en realidad es bien difícil leer la elección, Enrique. Para empezar, estamos hablando en primera vuelta de muchas minorías. La votación del señor Castillo era aproximadamente 13% del el voto 13% emitido. del voto emitido y el de la señora Fujimori el 8%. O el 8%. Claro. El 8%. Estamos hablando de minorías. Las votaciones de los demás partidos están entre el 8 y el 5%. O sea, estamos hablando de minorías. ¿Por qué es importante eso? Porque eso genera un problema de legitimidad general. Recuerda la elección del Congreso que está feneciendo. Entre 3 y 5% las votaciones de los partidos en relación a la votación universal, al conjunto de electores. Por tanto, le generó un problema de legitimidad que se ve cada vez que quiere tomar decisiones. Tiene que estar consultando, tiene que estar viendo porque hay un problema de legitimidad. Entonces, primera cuestión es esa, hay un tema de legitimidad. Segunda cuestión, hay mensajes emitidos en la primera vuelta y hay mensajes emitidos en la segunda vuelta. No siempre han sido los mismos. Claramente en el caso del señor Castillo no han sido los mismos. Por tanto, esos acentos también tienen que ser leídos. Pero finalmente, una vez concluida la votación, también el político y el hombre de Estado tienen que hacerse cargo de la correlación de fuerzas. Y tenemos un país dividido. Esa es la realidad. Tenemos un país dividido y yo diría con demandas legítimas de ambos lados. Probablemente en el caso del señor Castillo es muy nítida la demanda histórica y varias veces presentada en los últimos años de justicia social, de combate a la desigualdad, de equidad en el acceso a los servicios públicos, de igualdad de oportunidades, de no a la discriminación, de un país que en las regiones y en las zonas más profundas del país, de donde viene una de las vertientes de nuestra nacionalidad más importante, dice, oye, yo existo, estoy aquí, soy fundador de esta tierra, construí una civilización. Y esa es una demanda que está ahí, la vemos ahora, la vimos con mucho más fuerza con el señor Ollanta Humala y con mucho más fuerza en la votación del señor Fujimori, no hay que olvidarlo. Cierto. Por tanto, son dos votaciones que fueron mucho más importantes. Mucho más intensas. Ha tenido ahora. Pero de la sociología electoral no se deriva la política. La política se deriva, claro, por supuesto, de los proyectos que uno trae, pero también de las correlaciones. Entonces, creo que la primera tarea del señor Castillo es leer esta compleja situación y darse cuenta que no es que vaya a renunciar a las cosas que él piensa. Nadie tiene que pedirle eso. Él tiene derecho a ser quien es. Pero tiene que leerlas en el contexto de las correlaciones, de cuáles son sus posibilidades. Su primera tarea en este momento, parece egoísta, pero no lo es. Su primera tarea es consolidar su gobierno. Hacer que la silla que está movida se estabilice y esté sólida. Y la segunda tarea es incorporar esas otras demandas que le van a permitir resolver la primera tarea. Las propias, las que trae cargadas de historia, de demanda, de equidad y de justicia, pero también las que expresan el otro sector, estabilidad económica, prosperidad, progreso. Entonces, el punto es integrar ambas cuestiones, ojalá en una propuesta de gabinete que pueda darle al país ese plus de confianza adicional y de tranquilidad que hoy día no tiene. ¿Es posible incorporar esa otra mirada sin que la izquierda clame traición? Si miramos hacia adelante, yo no quiero, digamos, omitir que yo vengo de la izquierda y que buena parte de las ideas que yo adquirí entonces de compromisos con la equidad, con la justicia, con la lucha contra la desigualdad, con la discriminación, con el hecho de que seamos ciudadanos del siglo XXI, hijos de la Ilustración, yo por lo menos, están allí y he buscado otros cauces para realizarlas. Pero me parece que también la izquierda tiene que leer las correlaciones, tiene que aprender a leerlas
El mundo es como es, las relaciones de fuerza son como son, y uno tiene que leer la realidad y tiene que tener realismo, que puede ser de dos maneras. Hay el realismo conservador y el realismo, digamos, progresista, para hablar en los términos de la izquierda. El realismo conservador reconoce la realidad y se somete a ella. El realismo transformador reconoce la realidad y encuentra las rutas para su cambio a partir de ella. Esto es lo que tienen que hacer. Leer con realismo las cosas y encontrar en ese contexto las correlaciones que le permitan, los acuerdos que le permitan lograr mayoría en el Congreso, porque tienen que lograr mayoría en el Congreso si estamos pensando en términos de las instituciones democráticas, tomar las medidas en los primeros meses que le permita mantener la cohesión y ampliar el apoyo en la sociedad para ese gobierno y, por supuesto, proyectar una visión. Si nosotros viéramos las enormes oportunidades que tiene el Perú como país, no solamente por la forma en la que está reaccionando después de la pandemia y su economía, y el hecho de que el cobre crece y de que hay otros elementos, y de que la economía del conocimiento en el mundo se despliega, y el Perú tiene 4 o 5 de los elementos estratégicos de la economía del conocimiento, la particular ubicación geoeconómica del Perú que ha cambiado. Del otro lado del mar nuestro, nuestra cuenca, está la China, que va a ser potencia económica primera en el mundo dentro en breve. A nuestras espaldas está la cuarta o quinta potencia económica en breve. Somos parte de la cuenca del Pacífico, que es aquella donde se desarrolla hoy día el mayor tráfago económico del mundo. Tenemos, les decía, 4 o 5 de los elementos estratégicos de la economía del conocimiento en el país. Tenemos la Amazonía como un horizonte que no es solamente extractivo, que es industria de la salud, industria de la defensa e industria de la cosmética, 500.000, 600.000 millones de dólares al año, cada una de ellas, de las cuales nosotros no vemos un dólar, porque seguimos viendo la Amazonía con los ojos del siglo XIX y no los del siglo XXI, que son los de la ciencia. Tenemos enormes posibilidades. Para no mencionar todas aquellas de la sierra, los frutos particulares que pueden ser mercado de consumo específico, nichos en el mercado mundial. En fin, si viéramos lo que tenemos por conquistar, quizás nos fijaríamos menos en aquello por lo cual nos estamos peleando. Traza usted una ruta muy interesante. Ojalá los oídos estén puestos para un poco escuchar. Muchísimas gracias, Jorge Nieto, por visitarnos. Gracias por la invitación, Enrique. Muy amable. Verlo. Vamos a ir a una pausa y bueno, vamos a entrar pues en el tema del choque entre el Congreso y el Poder Judicial. Va a estar con nosotros Luis Valdés, presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Bien, vamos primero a darle pase a Francisco Eguiguren, constitucionalista, exministro de Justicia, para preguntarle, doctor Eguiguren, gracias por estar con nosotros, para preguntarle sobre el fondo de la cuestión. La Junta de Portavoces ha anunciado que mañana siguen adelante con la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. El argumento central está sobre todo en el artículo 93 de la Constitución, en el sentido pues que los congresistas no tienen mandato imperativo, incluyendo en este caso al Poder Judicial, para realizar las labores que les son propias. ¿Cuál, por favor, es su concepto al respecto? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, señor Chávez. Buenas noches a todas y todos los que nos ven, nos escuchan. A ver, mire, yo quiero aclarar que me siento en una situación un poco complicada porque con un grupo de colegas, profesores de Derecho Constitucional, hemos manifestado que consideramos que no es oportuno, no es conveniente que el Congreso, al que le queda ya muy poco tiempo, finalmente lleve a cabo esta elección de magistrados o magistrada del Tribunal Constitucional, reconociendo, por supuesto, que es su competencia hacerla, la elección, y que además hay mandatos vencidos, ¿no? Pero que por la trascendencia de elegir hasta posiblemente 6 magistrados para 5 años para un nuevo tribunal, esta es una decisión que debe hacerse en un marco de transparencia, publicidad. No obstante, y a pesar de que me he manifestado sobre eso, como digo, junto a otros colegas y personalmente en algún tipo de entrevistas, le tengo que decir con toda sinceridad que no estaba en mi cabeza, en mis planes, la emisión de una medida cautelar en un proceso de amparo que le ordene al Congreso suspender el proceso que tiene
convocado para los días de mañana y siguientes, ¿no? Es decir, mi propuesta era en la lógica de una reflexión del propio Congreso y una decisión. Una orden judicial en un amparo, lamentablemente sé que el tiempo es corto y este es un tema complejo, las decisiones judiciales se tienen que acatar, aunque podamos discrepar de ellas. Comprendo el conflicto político que se arma, uno más en esta turbulencia que sigue viviendo nuestro país. Esto también un poco ocurre por este caos en que estamos. Ya al final es difícil saber las cosas, ¿no? Pero creo, prima facie, digamos así, he leído muy rápidamente, porque he estado en clases hasta ahorita, la medida cautelar la he leído muy rápido, creo que la magistrada ha dado sus argumentos y los expone con claridad. El problema de fondo es saber un punto. Para dar una medida cautelar, la propia magistrada lo reconoce y lo dice el Código Procesal Constitucional, el primer requisito es la verosimilitud del derecho invocado. O sea, que al magistrado le da una cierta convicción, no de certeza absoluta, porque eso lo verá en la sentencia, que el pedido se sustenta en un derecho constitucional y en una apariencia de que está sustentado básicamente, ¿no? Y yo ahí tengo dudas. No tengo la demanda, no hemos leído la demanda. Me parece entender que el derecho que se invoca es a una justicia constitucional justa, a un proceso transparente. Bueno, hay ahí principios muy importantes. La pregunta es si son derechos constitucionales y si son derechos constitucionales de todos y cualquiera, porque el amparo lo plantea, en principio, el afectado por una decisión. Defiendo mis derechos o los de un grupo que comparte la misma situación. ¿Es lo que se llama derechos difusos? Cualquiera puede plantearlo. ¿En qué consiste la violación? Porque que las cosas no se estén haciendo bien o sin la debida transparencia, sin la debida motivación, ¿es una vulneración a un derecho constitucional? ¿O es un incumplimiento a normas reglamentarias, legales, para el proceso de designación de los magistrados, que no son un derecho constitucional, sino que son normas de legalidad, ¿no? Entonces, yo le digo sinceramente, esto está muy reciente, yo creo que habría que leer la sentencia, la demanda, y luego concordarla con la medida cautelar. Yo me siento en una situación un poco difícil, no puedo ser tajante, pero sí creo que la medida cautelar ha sido dictada y en principio una medida cautelar en un amparo se tiene que acatar, es una suspensión hasta que se resuelva. Entiendo que le complica los plazos a un Congreso que está por irse, pero lo que está en el fondo, y con eso termino, yo creo que en el fondo todo esto revela que no es conveniente esta elección apresurada, por más que los mandatos estén vencidos, y lo que hay que revisar es el procedimiento de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Hace unos días decía, a ver, ¿por qué la designación de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, de todos los niveles, incluidos la Corte Suprema, las hace la Junta Nacional de Justicia, antes el Consejo de la Magistratura, que no tienen ningún representante de los órganos políticos? ¿Por qué la designación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, la máxima instancia electoral del país, la hacen diversas formas, instituciones, ninguna vinculada al Congreso o al Ejecutivo? ¿Y por qué la elección del Tribunal Constitucional, el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, el guardián de la Constitución, sus 7 miembros los elige el Congreso? Yo creo que es algo que hay que revisar. Y si es bueno que solo lo haga el Congreso, que hayan otras participaciones de órganos y el procedimiento mismo, cómo dotarlo de mayores garantías y transparencia. Lamentablemente, los procesos que han convocado los distintos congresos, salvo excepciones muy puntuales, no logra convocar la participación de candidatos o candidatas de reconocida solvencia y trayectoria jurídica, moral o democrática. Bien. Algunos y algunas los hay, pero lamentablemente no son muchos. Y eso es porque el órgano que hace este proceso es un órgano político. Podemos decir que es un proceso de selección, que hago entrevistas, que califico currículos, pero quien evalúa es un órgano político integrado por políticos, que va a hacer preguntas a los postulantes que, si son buenos los candidatos, deberían saber muchísimo más que el Congreso en materia
Constitucional. Entonces, yo creo que hay que revisar el procedimiento y modificarlo. No es bueno este procedimiento, no conduce a nada bueno. Ni el anterior Congreso ni este han logrado hacer la elección. Todo ha sido tormentoso. La vez pasada, acuérdese, ante el pedido del gobierno del presidente Vizcarra de que se interrumpe el proceso, cuestión de confianza, eligieron a uno, al final no cumplieron las formas, ahora de nuevo se quiere hacer. Yo creo que esto viene mal, esto ha nacido mal y por eso la crítica es de legitimidad, de transparencia. Yo no diría de una manifiesta inconstitucionalidad, pero sí de inconveniencia, de falta de oportunidad. Y sería mejor revisar este procedimiento, mejorarlo, porque al Tribunal Constitucional debe llegar gente con reconocida trayectoria jurídica y moral y no tener que demostrarlo en un aparente examen, ¿no? No es examinar a un estudiante universitario, no es que demuestren que saben derecho, ahí deben llegar personas que todos asumimos que ya demostraron en la vida que saben derecho y que tienen una conducta ética importante. Y eso no se logra con este sistema. Ha fracasado este sistema de elección de magistrado del Tribunal Constitucional. No hoy, hace varios años. Yo creo que hay que revisarlo. Muchas gracias, Francisco Eguiguren, constitucionalista, exministro de Justicia. Ha planteado claramente los conceptos en este caso. Ahora sí le damos también la bienvenida al presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Luis Valdés, que está en nuestros estudios. Congresista, gracias por estar con nosotros. Hay entonces, en resumen, un debate que tiene que ver con legalidad a partir de la decisión del Poder Judicial y otro con la legitimidad o la conveniencia. Comencemos con el tema de legalidad, porque usted aludió a la presidenta del Poder Judicial, a Elvia Barrios, con respecto a la decisión y la presunta influencia que la presidenta habría tenido en esta decisión. Y la señora Barrios ha respondido en un video, ha calificado de desafortunadas sus declaraciones y ha reiterado que ella no tiene nada que ver. Tanto así que la OCMA, entiendo, le ha abierto una investigación a esta magistrada. Pero entonces lo que nos acaba de decir el señor Eguiguren es que en principio una decisión como esta una cautelar como esta tendría que cumplirse. ¿Qué responde? Buenas noches. Bueno, vayamos por partes, Enrique. Primero, el doctor Eguiguren en algún momento fue elegido por el Congreso de la República como magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no? Después de haberse sometido, digamos, a una elección legal, ¿no? Legítima del Congreso de la República, que luego renunció, es otra cosa, ¿no? Lo que ha manifestado también es que ese es un proceso constitucional, que no ve ninguna inconstitucionalidad, pero que no es oportuno. Esa segunda parte de su respuesta es una posición política, ¿no? Que realmente en este momento no se está valorando. Lo que se está valorando es que tenemos magistrados del Tribunal Constitucional que tienen mandato vencido, ¿no? Y que por eso se necesita hoy, digamos, está clara esa diferencia, poder reemplazarlos. Con respecto a la aseveración de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, a quien yo respeto, ¿no? Y respeto muchísimo, ¿no? Es una juez de mucha trayectoria, pero yo también tengo que ser honesto y claro y transparente, ¿no? El día que yo visité Palacio de Gobierno, ¿no? El señor Sagasti, ¿no? Me refirió que había recibido la llamada de una presidenta o un presidente de un poder del Estado que no era el legislativo y no era el ejecutivo. El Poder Judicial. Permítame, ¿no? Entonces, claro, se refería obviamente al Poder Judicial. Cuando yo salgo de Palacio, comparto esas expresiones con dos periodistas, ¿no? Y le pido, por favor, que no mencionen el nombre de la presidenta del Poder Judicial, porque había sido una expresión, digamos, del presidente que de repente se estaba atribuyendo, ¿no? Y con el fin, digamos, de no menoscabar su integridad de la presidenta del Poder Judicial, que por favor esa parte no la reprodujesen. Entonces no es un hecho que nos estemos inventando ahora, sino que lo dijimos en su momento, pero hoy sí nos llama la atención. Pero permíteme para terminar, por favor. Es que usted está haciendo un aseveramiento que creo que puede tener una repregunta. ¿En qué sentido era esa llamada de la señora Barrios? Los presidentes de los poderes conversan. No, pero el presidente del Congreso puede conversar. Claro, es que vamos históricamente al contexto. En esa reunión yo dije públicamente, y lo dije en el pleno del Congreso de la República, que el señor Francisco Sagasti se oponía rotundamente a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Eso no lo he dicho ahora, lo he denunciado el día que se dio la reunión. Y dejé, digamos, sentado, ¿no? De manera probatoria con dos periodistas que tienen mi versión. A partir de ahí usted infiere que la señora Barrios puede haber tenido influencia en esta decisión. En ese momento le pedí a los periodistas no toquen el nombre de la presidenta del Congreso. Pero más allá de eso, entonces por eso usted Pero infiere hoy, que la señora Barrios... cuando vemos que una juez, ¿no? Supernumeraria, ¿no? Suplente, no de carrera,
sino elegida a dedo. Muchas decisiones judiciales. No, pero permíteme, pues, pero esto no es algo normal, ¿no? Lo normal es que sea un juez, digamos, titular, que asuma responsabilidad directa de sus decisiones, y más aún si se va a referir a un poder del Estado. No es cosa poca, no es poca cosa. Tenemos que ser respetuosos de la institución, y en la medida, digamos, que se están infringiendo artículos para nosotros constitucionales, creo que como poder del Estado estamos en el deber moral, ¿no? Y la responsabilidad constitucional también de decir las cosas claras, ¿no? Bien, vamos a ir a una pausa, congresista, vamos a regresar con usted, pero le dejo esta inquietud. Acabamos de conversar con Jorge Nieto, que es lo que dice, a diferencia de Iguren, oye, ¿por qué el Congreso no sencillamente resuelve, subsana el centro del cuestionamiento judicial y sigue adelante con el proceso y se evita tener un pecado original, digamos, probable? Me lo responde después de la pausa, por favor. Volvemos con Luis Valdés. Con mucho gusto. Nos acompaña Luis Valdés, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, que antes de la pausa ha reiterado que el proceso de designación del TC seguirá adelante a pesar de esta cautelar opuesta por el Poder Judicial. Y yo le preguntaba, Luis, gracias por seguir con nosotros, ¿por qué no subsanar lo que se está cuestionando y sencillamente seguir adelante y ahorrarse un posible cuestionamiento constitucional? Y digo posible porque el propio doctor Eguiguren, que yo sé que piensa distinto a ustedes, acaba de señalar que la inconstitucionalidad, por lo menos él no la ve clara. Usted me decía fuera de cámaras, hay otros constitucionalistas que no ven absolutamente nada inconstitucional en este proceso. Pero ¿por qué no ahorrarse la molestia y superar el impasse? Sería un pésimo precedente, Enrique. Y te digo por qué. Es como aceptar que un juez hoy ordinario de primera instancia, ¿no?, establezca la nulidad del proceso de elecciones de la segunda vuelta, ¿no?, porque el Jurado Nacional de Elecciones tenga que presentar las actas, ¿no? Y esa intromisión a la función del Jurado Nacional de Elecciones es la misma que hoy está haciendo esta juez suplente supernumeraria, ¿no?, con el Parlamento, cuando el artículo 93 de la Constitución Política establece que los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo de ningún órgano, ni siquiera de los órganos jurisdiccionales, dice la Constitución. Y si eso lo conjugas o lo interpretas sistemáticamente con el artículo 201, ¿no?, establece que el Congreso de la República, los congresistas, de manera exclusiva y excluyente, son los competentes para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, no el Poder Judicial, no otro órgano del Estado, ¿no? Así que para nosotros esa es una interferencia a las competencias exclusivas del Congreso que no se pueden tolerar, porque con esa misma razón, como te digo, se podrían entrometer, ¿no?, invadir otras facultades de otros poderes del Estado, y eso es inaceptable cuando de acuerdo al artículo 43 hay, digamos, una separación de poderes. Ni nosotros podemos invadir las funciones, competencias del Ejecutivo, ni el Poder Judicial, ni ellos tampoco pueden invadir nuestras competencias. Esto ha sido rápido, esto ha sido un tanto repentino, pero ustedes se han podido asesorar, por ejemplo, de constitucionalistas para tomar esta decisión. Se lo pregunto porque hace unos minutos el señor Walter Albán, ex defensor del pueblo, ha dicho que la elección sería nula si sigue adelante. Usted me dice, por supuesto, que hay otros que piensan distinto. ¿Ustedes se han podido sustentar esta decisión con consultas? Pero por supuesto, ¿no? Contamos en el Parlamento con, digamos, una relación de constitucionalistas bastante importante, el caso del doctor Domingo García Belaúnde, por ejemplo, el mismo doctor Tomás, el doctor García Toma, que también ha participado en algunas audiencias y reuniones con nosotros, ¿no? Hay cuestionamientos de orden político, por ejemplo, el tema de la oportunidad, que lo comparte el doctor Eguiguren, pero también hay que entender que hay ciertos sesgos también ideológicos, ¿no? Y hay que entender y comprender y también ser sinceros al respecto. O sea, aquí tenemos que analizar las normas de manera objetiva. No es porque si me gusta o no me gusta, ¿no? No es porque si no me gusta no se puede elegir ahora, ¿no? La legitimidad que nosotros gozamos es hasta el 26 de julio del 2021 y tiene que respetarse eso. La selección final que ha llegado, ya entrando al tema de la oportunidad y de la pertinencia, ¿la selección que ha llegado le satisface a usted? Bueno, mira, yo no he participado en el procedimiento previo, que es la Comisión Especial de Selección, pero claro está, y lo digo de manera pública, abierta, Alianza para el Progreso
no apoyará, ¿no?, a ningún candidato que tenga cuestionamientos de orden social, mediáticos. Queremos llevar, por lo menos con nuestro voto, a magistrados que tengan catadura moral, ¿no?, experiencia comprobada, ¿no?, y que puedan darnos la garantía de establecer un Estado constitucional de derecho acorde a lo que necesitamos en el Perú. Se ha señalado, por ejemplo, que el doctor Calle tiene audios comprometedores. En el caso de su agrupación no van a apoyar esa designación, a pesar de que él salió primero en el... No voy a adelantar opinión con nombre propio, pero lo único que te puedo decir es que no vamos a apoyar a ningún candidato, digamos, que tenga cuestionamientos de orden moral, social, porque eso, digamos, perturbaría y perjudicaría la selección que se puede hacer. Para ir terminando, congresista Valdés, ¿cómo observa usted la ruta de gobernabilidad de aquí en adelante? APP va a tener una bancada, usted es dirigente del partido, si bien pues ya no va a ser congresista, es dirigente del partido, y hay mucha incertidumbre con respecto a cómo va a ser la relación del legislativo con un ejecutivo posiblemente, muy posiblemente presidido por el señor Castillo. Y, por supuesto, la designación del Tribunal Constitucional tiene, digamos, un correlato en lo que va a ser esta relación entre los poderes. ¿Cómo observa usted ese camino para el país? Bueno, sea quien sea proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, vamos a respetarlo de inmediato. Tan luego el Jurado Nacional de Elecciones establezca quién es el ganador de esta última contienda, respetaremos esa proclamación y daremos todo el apoyo que corresponda, pero sea quien fuere, vamos a marcar una posición, digamos, de control, de fiscalización, de apoyo cuando tenga que apoyarse, ¿no? Pero creo que es una posición razonada, reflexiva, pero responsable sobre todas las cosas, ¿no? Más aún, digamos, por lo que se avisora, que va a ser un problema político permanente en el Perú, poder ponernos de acuerdo para decidir, digamos, las grandes reformas que necesita el país. ¿Cómo observa este posible, siempre posible, repito, punto de partida por el lado de Castillo con los cuestionamientos que tiene el partido que lo aloja, tan cuestionamientos realmente de fondo, ¿no? Mire, estoy muy preocupado por lo que viene pasando en el Perú, ¿no? Pero sí, yo soy respetuoso del Poder Judicial, de sus decisiones también, cuando ellos están arregladas a la ley y a la Constitución. Entonces, esperemos que el Ministerio Público y Poder Judicial hagan su trabajo y cuando tengan una decisión que nosotros podamos comentar y referirnos, creo que sería lo responsable por ahora, ¿no? Aquí pedirle la celeridad al Ministerio Público, digamos, y la objetividad al Poder Judicial para establecer si hay una responsabilidad. El día que establezcan una responsabilidad, vamos a pronunciarnos en ello. Para terminar, ¿APP tiene alguna opinión formada sobre el tema de la constituyente? Porque ahora estamos recibiendo, digamos, versiones sobre cuál podría ser la ruta de la constituyente, tanto desde la tienda del propio señor Castillo, como otras versiones que van por lo que dice el señor Cerrón. Y yo creo que, si mal no me equivoco, APP no estaba de acuerdo en general con la convocatoria a una constituyente. ¿Qué es lo que están conversando ahora mismo? Que es un factor de disrupción, ¿no? Mira, en Alianza para el Progreso creo que hay prioridades hoy que atender. Una de ellas es la atención a la pandemia, ¿no?, las vacunas a los 33 millones de peruanos. Otra es la reactivación económica que no puede esperar más. Hemos perdido cerca de 6 millones de puestos de trabajo. Necesitamos reactivar nuestra economía. Creo que eso es lo urgente, lo inmediato. Estar, digamos, soñando con cambiar la Constitución sin siquiera haber determinado o delimitado qué vas a cambiar, entonces me parece también irresponsable. Ahora, por ahí se dice, ¿no?, he leído y he escuchado que deben declarar la educación como un derecho humano fundamental, pero ya está en la Constitución, ¿no? En julio del 2020, ¿no?, este Congreso de la República hizo la modificación en el artículo 16 de la Constitución, donde lo determinó no como un servicio, sino como un derecho humano fundamental, ¿no?, y le exige al gobierno o al Estado invertir no menos del 6% del PIB en educación. Entonces, habría que determinar, delimitar en qué espacio, en qué aspecto de la Constitución se va a reformar para, a partir de ahí, digamos, debatir y discutir el tema. Lo que apunta me acaba de hacer recordar que la Constitución del 93 se ha modificado en 22 ocasiones. Así es. E incluso se ha retirado la firma de Alberto Fujimori del texto constitucional. Pero bueno, eso no parece suficiente de todas maneras para algunos sectores políticos. Gracias, Luis Valdés, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos en el Día del Maestro con Mercedes García, presidenta del Comité Estratégico de Educación de IPAE. Ha comenzado la vacunación a los docentes rurales. ¿Qué tan rápido, qué tan estratégico, para utilizar un nombre, tiene que ser vacunar a los maestros para poder regresar a clases lo más rápido posible? Volvemos tras la pausa.
Día del Maestro. Por supuesto, hay que reiterar y extender el saludo. Por cierto, el próximo gobierno, independientemente de quién sea el presidente, ya va a tener una presencia magisterial bastante importante en el Congreso. Ni qué decir si es que el señor Castillo es proclamado como presidente. Y además hoy se inició la vacunación de los maestros rurales. El presidente Francisco Sagasti ha estado al frente de esta situación, pero uno se pregunta, y él ha reiterado que lo importante es acelerar lo más rápido posible las clases presenciales. Estamos hablando de 1 año y 4 meses sin clases presenciales. El impacto es incalculable. Vamos a conversar con Mercedes García, presidenta del Comité Estratégico de Educación de IPAE, la estrategia más importante que nunca en estas circunstancias. Mercedes, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Y cuéntenos, por favor, la posición con respecto a lo que debe ser el reinicio lo más rápido posible de las clases presenciales. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. De hecho, hoy en el Día del Maestro saludamos la iniciativa de haber iniciado la vacunación de los maestros de las escuelas rurales. Nos parece una medida sumamente importante y simbólica en este momento, pero sí pensamos que es también necesario poder ampliar, o por lo menos evaluar la posibilidad de ampliar la vacunación a todos los maestros, ¿no? Tenemos más de 1 año, como bien dice, de educación remota más o menos eficiente dependiendo de las circunstancias, y de hecho se han generado una serie de impactos negativos que van a perdurar en el tiempo, y cuanto más nos demoremos en regresar a las escuelas, más preocupante va a ser este impacto, ¿no? Realmente en este momento se ha planteado, incluso desde el Ministerio de Educación, una norma para el regreso voluntario, seguro y gradual a las escuelas, pero los padres y los maestros no se sienten seguros todavía de enviar a sus hijos al colegio, de asistir como maestros también a atender a los niños en las escuelas, ¿no? Esa es la preocupación en este momento de IPAE. Tendría que acelerarse lo más rápido posible. Tuve la oportunidad de conversar ayer con Jaime Saavedra, el exministro de Educación, que está ahora, por supuesto, en Washington, en el Banco Mundial, y él señalaba que tenemos que rápidamente, porque sí, el impacto, como usted señala, y como repito, es incalculable. O sea, estamos hablando de una generación de chicos que ya se van para el 1 año y medio sin clases presenciales, y hay que ver nomás lo que puede ser en la mayoría de alumnos que no tienen el acceso adecuado de internet, etcétera. ¿Cómo va a golpear esto en su educación? Y Saavedra lo que reiteraba es que teníamos que entrar y enfocarnos a una modalidad híbrida, donde seguramente podamos tener una parte de clases presenciales y una parte de todavía mantener la educación remota. Ustedes han contribuido al respecto, han estado viendo, porque trabajan, por supuesto, los temas educativos con mucha intensidad en los CADE, ¿no? Sí, no solamente en los CADES, ¿no? IPAE cuenta con un comité estratégico de educación, dado que pensando en el desarrollo, que es la misión principal de IPAE, obviamente el tema educativo es crucial, y tenemos también una comunidad de líderes que convoca a personas que trabajan desde diferentes ámbitos en relación a la educación, ¿no? Gente que ha tenido experiencia en el Estado, investigadores de la academia, profesores, directores, ¿no? De variedad de regiones también y de tipos de gestión de escuelas, o sea que logramos juntar muchas cabezas que están pensando con todo cariño y con mucho compromiso no solamente por el regreso a las escuelas, sino por la mejora constante de la educación, ¿no? Sí, el impacto, sí hemos conversado un poco de la posibilidad de un regreso híbrido. De hecho, esta norma que le mencionaba de un regreso gradual, de hecho considera esa posibilidad, ¿no? No es tan sencillo, y así todo no vemos la confianza suficiente para regresar ni siquiera a un modelo híbrido, si es que no avanzamos un poco más con las vacunas de los maestros, ¿no? De hecho, por ejemplo, las escuelas rurales ya han comenzado a reabrir sus aulas, ¿no? Y ya tenían toda la normativa, los permisos, y vemos que no ha sido tan grande el regreso como se esperaba en un primer momento, porque falta esa seguridad. Espero que esta vacunación que se ha iniciado hoy justamente contribuya a eso, ¿no? A que los maestros se sientan seguros de retomar sus labores de manera presencial, ¿no?
Entonces, incluso un modelo híbrido requiere esta seguridad para presentarse a las aulas y que los padres de familia también tengan la confianza. Hay un movimiento también grande a partir de los padres de familia que opinan que no es el momento todavía, ¿no? Entonces, la vacunación creo que va a dar una señal muy clara. Y sí, hoy día que comenzó, por ejemplo, la vacunación de los maestros de la zona rural, vemos que hay un grupo importante de maestros que ya estaban siendo previstos para vacunación por la edad, entonces podemos avanzar más rápido, creemos, ¿no? Hay cerca de la mitad de los maestros en este momento en el Perú tiene un promedio de edad de 50 años, entonces lo que pensamos es que en ese caso muchos ya están siendo vacunados y podemos entonces avanzar más rápido con la vacunación de los maestros de la zona urbana. Si nos ponemos a pensar en el impacto que ha tenido este año de suspensión de clases presenciales, el impacto es muy grande también en la zona urbana, ¿no? Hemos tenido niños y adolescentes con muy poca conectividad, con poca disponibilidad de dispositivos. En la casa a veces hay un dispositivo para toda la familia, los padres han comenzado a salir a trabajar, ha faltado también un poco en el último tiempo el apoyo, la organización de la familia para que sus hijos puedan realmente estar conectados con sus maestros y con las actividades educativas regularmente, ¿no? Sin hablar del apoyo, del impacto que hemos visto en el aspecto socioemocional, ¿no? Incluso niños y adolescentes que se han podido conectar, que han tenido las condiciones óptimas para continuar con una educación remota, vemos que hay un desgaste emocional, vemos un nivel de estrés que se ha ido elevando con el tiempo y de hecho el desarrollo que están logrando no es el esperado porque mucho del desarrollo educativo, formativo de los estudiantes se da en las interacciones, se da en el juego, se da en la mirada, en la atención cercana del maestro y eso obviamente no se puede lograr de la misma manera, ¿no? Es un tiempo ya bastante largo el que estamos en esta situación. Son según veía, más o menos pocas las mediciones que se han realizado, pero Sao Paulo, que es una ciudad tan importante, pues ha llegado a la conclusión de que en esta etapa de pandemia y estamos hablando de una ciudad que seguramente tiene muchos recursos y demás, pero se ha aprendido aproximadamente solo el 37% de lo que se debió aprender. Cabe preguntarse qué puede ocurrir incluso pues, en zonas, como usted señala, con mayor limitación para acceso tanto a Internet como a los propios dispositivos y a los propios aparatos. ¿Hay alguna idea, para ir terminando, sobre cómo podremos ganar o recuperar el tiempo perdido? ¿Cuáles son las estrategias que habría que afrontar en una situación así? Bueno, reiterar que la primera medida es regresar lo antes posible y para eso hay que dar las condiciones, ¿no? En segundo lugar, tendremos que trabajar mucho en las estrategias de evaluación para poder, como usted bien dice, medir realmente los impactos y poder hacer una reprogramación del currículo para el tiempo siguiente, donde tengamos que priorizar no solamente el desarrollo cognitivo de los alumnos, ¿no? Porque los alumnos cuando están seguros, cuando están tranquilos, acogidos y en el ambiente óptimo, pueden lograr muchas cosas y nos sorprenden definitivamente, ¿no? Sino que tenemos que lograr darles ese espacio de desarrollo, de interacción y de seguridad que están necesitando tanto nuestros alumnos, ¿no? Así es, efectivamente va a ser un desafío realmente importante. Agradecemos a Mercedes García, presidenta del Comité Estratégico de Educación de IPAE, por estas importantes atingencias con respecto pues, a lo que tiene que ser el reinicio de clases. Gracias, buenas noches Mercedes por acompañarnos. Y bueno, vamos a ver qué ocurre pues, de aquí a mañana, ya cambiando de tema con respecto a la decisión del Congreso de la República y la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Recordemos que aquí se les ha vencido, me parece que excepto al doctor Ferrero, se ha vencido el plazo de todos los demás magistrados del Tribunal Constitucional. Estamos hablando de 6. Y recordábamos ahora con el congresista Valdés que algunos de los que han sido mejor calificados por el Congreso estaban pues incluso cuestionados con respecto a audios y relaciones con los cuellos blancos. Hay también, por supuesto, candidatos probos
pero en general vamos a ver qué ocurre con respecto al futuro de esta importantísima designación. Recordemos el papel que ha jugado el Tribunal Constitucional para dirimir los conflictos entre poderes en los últimos años, más aún cuando salimos de un quinquenio sumamente conflictivo. Esperemos que esa conflictividad vaya bajando por el bien del país. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos. Sigan con En Pared todas las novedades. Bueno, estamos molestos con el tema del VAR, pero sin duda hay un partido más que afrontar. Tengan una excelente noche. Buenas noches.